En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Emociona leer estas páginas de la Sagrada Escritura, tanto la historia de la casta Susana como la escena del Evangelio que acabamos de escuchar, donde Cristo nuestro Señor redime, salva, absuelve a aquella mujer que, acusada de adulterio, había de morir. Se manifiesta en el Evangelio la misericordia de Dios, esa misericordia de Dios que quiere salvar al hombre, pues como él mismo declara en la Sagrada Escritura: no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva. Esta es la voluntad de Dios sobre el hombre. Esta es la voluntad de Dios sobre cada uno de nosotros. Dios es un Dios de salvación y por eso perdona y por eso da el tiempo de nuestra vida para ejercer su misericordia con nosotros. Comentando este santo evangelio, dice el gran San Agustín que se encuentran en un momento a solas la miseria de aquella mujer hallada en adulterio, y la misericordia, Jesucristo nuestro Señor, que absuelve a esta mujer y la invita a vivir en la gracia, diciéndole: vete y no peques más. No podemos leer el Evangelio, ni podemos entenderlo como algunos quieren hacerlo, como que a Jesucristo le da igual el pecado. Jesucristo condena el pecado, pero salva al pecador. Jesucristo rechaza y detesta el mal, pero quiere salvar a aquellos que por la debilidad, la torpeza, incluso cierta maldad en el corazón, pueden caer en la desobediencia. Meditando en el Evangelio en esta mañana y viendo a esa tropa de judíos fariseos que acusaban a la mujer y que querían en ese sentido tender esta trampa a nuestro Señor Jesucristo para tener de qué acusarle, recordaba las palabras del apóstol San Pablo, y es que la ley nos encierra en el pecado. ¿Quiénes son nuestros acusadores? Es cierto, a nosotros quizás nadie nos señale, pero tenemos una acusación y es la de los mandamientos de Dios, la de la ley de Dios. Es esta la que nos acusa. Son nuestros pecados, en definitiva, los que nos acusan ante Dios nuestro Señor y los que ponen de manifiesto nuestras culpas. Solamente Cristo, solamente su gracia, solamente su amor y su misericordia pueden librarnos de esta acusación. Pero hemos de estar atentos, pues es ahora, en este tiempo de salvación y tiempo favorable, el de nuestra vida, en el que el Señor nos da, con su perdón, la salvación y nos libra de la acusación de nuestros pecados. No podemos pensar que a Dios le es indistinto el bien y el mal, que a Dios le da igual el recto obrar y el pecado. No es lo mismo, y esto tiene unas consecuencias para la eternidad. Si ahora en esta vida no le ponemos el remedio de la confesión de nuestras culpas, de acudir al sacramento de la penitencia, de reconocer nuestro pecado. Si es así, si nuestro apego al pecado es tan grande, si morimos en pecado, seremos condenados, iremos al infierno. Es algo que hoy no nos gusta oír, es algo que nos desagrada a nuestros oídos y quizás también a nuestra mentalidad tan sensiblera de nuestros días, pero es así. Nuestras acciones tienen unas consecuencias, y no solo en lo material o en lo presente, sino también en la eternidad. Por eso la Iglesia nos llama a la conversión. El gran drama de nuestros días, decía su santidad el Papa Pío XII, es que el hombre moderno ha perdido la conciencia del pecado. El pecado mayor de nuestros tiempos es que hemos perdido la conciencia del pecado. Y esto disfrazado de una hipocresía y de un nuevo fariseísmo, pensando que somos mejores
que nuestros antiguos. Hoy se alzan los jueces del mundo moderno, nuestros contemporáneos, juzgando las diferentes épocas históricas o incluso a la misma Iglesia con una apariencia farisaica de verdad y de bien, y son incapaces de reconocer su pecado. También nosotros, mis queridos hermanos, muchas veces nos levantamos como jueces de nuestro prójimo, no siendo capaces de ver la viga que hay en nuestro ojo y siendo muy severos, muy duros con la pequeña mota que hay en el ojo ajeno. La misericordia y la miseria se encuentran en este Evangelio. Y por eso hemos de recordar que nosotros somos miseria y solamente el que es misericordia puede perdonarnos. También nosotros tenemos que recordar que somos pecadores, que es el único título que podemos presentar. Fijaos, en el Ave María, la Iglesia nos hace decir todos los días: Santa María, ruega por nosotros. Y podía haber dicho: tus hijos, que fuimos entregados en el momento del Calvario, los redimidos por la sangre de tu Hijo, aquellos que somos bautizados, o fulanito o menganito, religioso, sacerdote, cristiano de toda la vida. No. ¿Qué nos hace decir la Iglesia? Ruega por nosotros, pecadores, porque es el único título que tenemos, pero también ha de ser el deseo de dejar la vida de pecado y vivir en la gracia de Dios nuestro Señor. El Evangelio de hoy nos da pie también a considerar el grave crimen, el grave pecado del adulterio. Fijaos con qué severidad era castigado este delito, este pecado en el Antiguo Testamento, apedreando a aquellos que lo cometían. Hoy en día, tristemente, vivimos en una sociedad que, destruyendo la familia, permite el divorcio y así también pues todo tipo de práctica del adulterio. Es algo donde la gente ha perdido totalmente la conciencia también del mal, aunque lógicamente ahí en el fondo de su conciencia saben que no están obrando rectamente. Se destruye el bien del matrimonio, se destruye el bien de la familia, se perjudica a los hijos y a la misma sociedad, pero se vive en ese adulterio sin considerar nada más que una búsqueda totalmente absurda, porque realmente pues no lo hay, ¿no? Esa felicidad que se quiere tener en esta tierra. Hemos de ser conscientes y hemos de llamar la atención hacia la responsabilidad de nuestros actos y de nuestras decisiones. No podemos vivir como adolescentes permanentes, ni como niños pequeños que no quieren ser consecuentes con sus acciones. Toda acción tiene su consecuencia y las acciones las realizamos cada uno de nosotros de forma libre y por tanto tenemos que tener también la responsabilidad de saber aceptar esas consecuencias cuando éstas son malas porque hemos obrado mal. Es un drama también vivido dentro de la Iglesia bajo el eufemismo de personas vueltas a casar. Estamos hablando de personas adúlteras y es cierto que cada historia particular de cada persona pues es complicada y lógicamente hay que tratarla personalmente, pero nunca la Iglesia podrá afirmar que lo malo es bueno, aunque haya actualmente, pues incluso lo estamos viendo y oyendo en estos días, esos obispos en Alemania que quieren decir que lo malo es bueno. No, lo que es y lo que no es, no es, y hay que aceptarlo tal y como se exige. Aquellas personas que están en esa situación, lógicamente Dios no las rechaza, pero hay que buscar una solución conforme a la ley de Dios, porque no podemos pensar en clave de este mundo, tenemos que pensar en clave de eternidad, en clave de cielo, en clave de que un día habremos de presentarnos delante de Dios y rendir cuentas de nuestra vida, de nuestras decisiones, de nuestras acciones, rendir cuenta de aquello que hemos hecho y de aquello que hemos dejado de hacer. Por eso incluso la Iglesia, buscando el bien de estas personas, pues les presenta un proyecto de castidad
y continencia, si realmente pues no hay solución del primer matrimonio y hay pues un bien que son los hijos de esa segunda relación, pero nunca la Iglesia podrá justificar ni decir que está bien aquello que la misma palabra de Dios condena. Pidamos al corazón de Jesús, al corazón inmaculado de María, por tantas personas que están viviendo en esta situación, para que se dejen iluminar por la palabra de Dios y para que vuelvan al rebaño de Cristo, bajo su ley, ese yugo suave que Cristo nos impone, pero que nos conduce a la misma salvación, recordando siempre que la justicia no está reñida con la misericordia, ni la misericordia está reñida con la justicia. Dios busca al pecador para salvarlo, pero Dios no quiere el pecado, ni ama el pecado, ni permite, ni consiente, vamos a decir, el pecado, sino que lo rechaza y lo condena. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.